Bienvenidos. Esta es la séptima parte de la presentación de la séptima unidad Polímeros, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 1 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos de las unidades pasadas siempre en este canal o en el GES, dentro de la sección de material de apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso. En la sexta parte de esta unidad vimos los principales aditivos usados durante la conformación de polímeros y a continuación veremos los métodos más usados para conformarlos. Sin nada más que agregar, comencemos. Las técnicas usadas para conformar polímeros comparten varias similitudes con las de la conformación de metales y cerámicos. Por ejemplo, generalmente se llevan a cabo a elevadas temperaturas y con frecuencia mediante la aplicación de presión. Antes de detallar algunas de las más usadas, definamos los factores que determinan el método a utilizar. Lo primero a considerar es si el polímero con el que trabajaremos es termoplástico o termoestable. Tengan en consideración que durante el proceso de conformación se puede cambiar el polímero a ser termoestable. Temperatura de ablandamiento para los termoplásticos. Este factor se puede ignorar si estamos trabajando con termoestable. Estabilidad atmosférica del material a conformar. Esta se refiere a qué tan reactivo es un material durante su periodo de enfriamiento, si se necesita mantener la presión o si éste reaccionará de manera negativa al ser expuesto a un tipo de condición atmosférica. Y por último, sería la geometría y tamaño del producto final. Figuras complejas, espesores o tamaños gigantes o diminutos son consideraciones que se deben tener al momento de escoger el método de conformación. No todos los métodos de conformación son factibles para todos los polímeros, formas, espesores o tamaños, y saber escoger el adecuado nos ayuda a reducir costos y aumentar la eficiencia y eficacia de nuestra línea de producción. Comencemos por mencionar algunas características de la conformación para polímeros termoplásticos. Los termoplásticos se conforman por arriba de la temperatura de transición vítrea, estos si son materiales amorfos, o sobre la temperatura de fusión si son semicristálicos. Para un material de estructura molecular amorfa, se entiende como fase vítrea al momento en que éste adquiere una forma sólida y suficiente rigidez como para mantenerla. Durante el proceso o fase de enfriamiento, se debe mantener la presión sobre el termoplástico a modo que la pieza conformada conserve su forma sin alterar sus dimensiones. Una ventaja económica significativa de los termoplásticos es que pueden reciclarse fácilmente. Las piezas inservibles o con defectos pueden volver a fundirse y reconformarse en piezas útiles. Las principales características de la conformación para polímeros termoestables serían: estas generalmente se dan en dos etapas. Primero es la preparación de un polímero lineal en fase líquida. A este también se le conoce como prepolímero. Este tiene un peso molecular bajo y en esta fase podría tener comportamiento termoplástico. La segunda etapa consiste en la conformación del polímero a la forma, estructura y propiedades deseadas. A esta fase se le conoce como curado y veremos más detalles de este proceso en la siguiente diapositiva. Los termoestables son materiales químicamente más inertes que los termoplásticos, por lo que no necesitan de tanto control atmosférico como con los termoplásticos, además de que sus altas resistencias a las altas temperaturas los ayudan a mantener sus dimensiones finales sin necesitar presiones constantes. Esta resistencia a altas temperaturas les confiere la capacidad de poder retirar la pieza del molde aún a altas temperaturas y mantener sus dimensiones finales sin ningún cambio. Además, como antes se había mencionado, estos son difíciles de reciclar y una vez la segunda etapa de su conformación ha concluido, no se pueden volver a fundir.
Solo para dejar claro el proceso de conformado de polímeros termoestables, definamos lo que es el curado. Este proceso normalmente se realiza en un molde que tiene la forma deseada, y es donde se aplicarán los aditivos para que éste se solidifique y adquiera las propiedades finales. Durante el curado, se agregan los catalizadores que transformarán la estructura lineal de un prepolímero a la estructura deseada. Frecuentemente, esto se hace bajo una presión y temperatura alta para así poder dar la forma final en un solo paso. La estructura final sería entrecruzada o reticular, obviamente porque se trata de un polímero termoestable. Ahora que ya hemos definido las características de trabajar con polímeros termoplásticos termoestables, podemos ver los métodos más comúnmente usados para ambos. En el inciso A pueden ver un ejemplo del proceso de extrusión. Este es un método de moldeo bajo presión de un polímero termoplástico viscoso mediante una matriz abierta, muy similar a la extrusión de metales. El tornillo mecánico o husillo espiral impulsa a través de la cámara el material granulado, el cual es sucesivamente compactado, fundido y conformado como una carga continua de fluido viscoso. La extrusión tiene lugar al forzar la masa fundida a través del orificio de la matriz. La solidificación del segmento extruido se acelera mediante un chorro de aire, agua o un pan. Método especialmente útil para producir segmentos continuos con una sección transversal de geometría constante, así como tubos o varillas. En el inciso B pueden ver un ejemplo de moldeo por soplado, proceso similar al utilizado para el soplado de botellas de vidrio. Para este método, primero se extruye una preforma o segmento de tubo y mientras aún está en estado semifundido, se colocará en un molde de 2 piezas con la forma deseada. Una vez el molde se cierra, se soplará aire o vapor a presión dentro de la preforma para empujar al polímero hacia las paredes del molde. Este método requiere un control constante y cuidadoso de la temperatura y viscosidad de la preforma. El inciso C muestra un ejemplo de moldeo por inyección, también conocido como moldeo por inyección a reacción o RIM por sus siglas en inglés. Esta es la técnica más ampliamente usada para la fabricación de materiales termoplásticos. En este, la cantidad adecuada de material granulado pasa de la tolva de alimentación a un cilindro por el movimiento de un émbolo o pistón. Esta carga es luego empujada hacia la cámara de calentamiento para así formar un líquido viscoso que luego es impulsado nuevamente por el movimiento del émbolo a través de la boquilla y así hacerlo entrar a la cavidad cerrada del molde. La presión se mantiene hasta que la pieza ha solidificado y finalmente se abre el molde. Se retira la pieza, se cierra el molde y se repite el proceso para la siguiente pieza. Este método también se puede usar con polímeros termoestables, con la diferencia de que el curado se realiza mientras el material está bajo presión en el molde caliente. Esto hace que los ciclos de conformación sean más prolongados que en los termoplásticos. El inciso D muestra un ejemplo de conformado por vacío. En este, una película de material termoplástico se coloca sobre una superficie con la forma deseada y mediante un elemento calentador y esfuerzo generado por aire o vapor a presión, se le da la forma deseada. El inciso E muestra el calandrado. En este, se vierte plástico fundido entre un grupo de rodillos con una pequeña abertura. Los rodillos generan una delgada capa o película de polímero. Estos rodillos pueden variar en tamaño, número y fuerza ejercida para así obtener láminas de material más delgadas. Claramente, la velocidad con la que giran los rodillos debe estar cuidadosamente calculada para evitar rupturas o cambios de grosor no deseados.
Por último, el inciso F muestra un ejemplo de hilado. Este proceso se usa para crear filamentos, fibras, hilos y cordones, y es en realidad una variable del proceso de extrusión. En este, el termoplástico es forzado a pasar a través de una boquilla o dado que contiene muchos pequeños agujeros, también llamado hilador, que puede girar para así producir cordón. Los siguientes métodos son los más utilizados al trabajar con polímeros termoestables. El inciso A muestra un ejemplo de moldeo por compresión. En este, se coloca una cantidad adecuada de mezcla de polímeros y aditivos necesarios entre las piezas machiembradas del molde, de las cuales ambas piezas se calientan, pero solo una es removible. Cuando el molde se cierra, este aplicará calor y presión, haciendo que el material plástico se haga viscoso y adquiera la forma del molde. Esta técnica también es apta para termoplásticos, sin embargo, su uso consume más tiempo y recursos que cualquiera de los anteriores métodos. El inciso B muestra un ejemplo de moldeo por transferencia. Este método es una variación del moldeo por compresión. Los ingredientes sólidos se funden primero en una cámara de transferencia calentada. Como el material fundido se inyecta en la cámara de moldeo, la presión se distribuye más uniformemente sobre toda la superficie. Este procedimiento se emplea para piezas de geometría complicada. En los apuntes de la unidad pueden encontrar dos tablas que describen algunas características de los procesos de producción de polímero y de los adhesivos. Estas pueden servir como buenas referencias de las características y usos que antes se les daban, pero no fueron agregados en la presentación, ya que son datos de 1975 y no reflejan las capacidades y usos actuales para los mismos métodos. Pueden pausar el video para poder así leer más tranquilamente estas características, al igual que aquí pueden encontrar las características y usos de los adhesivos. Nuevamente les recuerdo, estas son buenas referencias, mas no reflejan los valores reales de las capacidades de estos polímeros, por lo que no serán preguntados en los exámenes. Y con esto finalizamos la séptima parte de la presentación de polímeros. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el programa del curso. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.